Bueno, mis amables oyentes, hoy tenemos la ubicación del mensaje en San Mateo capítulo 2, el versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, y ellos dijeron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. Antes de continuar, cambiamos la palabra magos por astrónomos, no astrólogos, sino astrónomos o científicos. Esta gente que vino preguntando por Jesús no eran unos curiosos. Venían con una revelación profunda de quién era el niño que había nacido en Belén. Ellos no preguntaron dónde está la segunda persona de la Trinidad. No, ellos preguntaron dónde está el rey de los judíos que ha nacido. ¿Un niño recién nacido puede ser rey? ¿Un niño recién nacido puede ser padre? Miremos las escrituras para que salgamos de la ignominia, de la confusión, del error doctrinal. ¿Por qué preguntaron por el rey de los judíos? Yo quiero que miremos un momentico quién es el rey de los judíos según las escrituras. En el libro de Isaías, el capítulo 43, está la respuesta. ¿Quién es el rey de los judíos? Capítulo 43, el versículo 15 dice: Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. 44:6 de Isaías dice: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Entonces, ¿por quién preguntaban los reyes de Oriente? Esos astrónomos, esos ejecutivos, esos científicos, no eran unos vulgares gente del pueblo, del común, no eran hombres científicos. ¿Por quién preguntaron? Por el rey de los judíos, pero se refirieron fue al niñito que nació en Belén. ¿Por qué lo llaman a ese niñito el rey de los judíos? Porque ese niñito que nació en Belén no es un niño común y corriente, es nada menos que Dios manifestado en carne. San Juan 1:1 dice: en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. La palabra verbo quiere decir, la palabra verbo quiere decir uno que tiene la esencia, los atributos de Dios. El verbo es Dios mismo, es el pensamiento de Dios, pero el verso 14 de San Juan 1:1 dice: y el verbo de Dios se hizo. No me gusta la versión moderna que dice fue hecho. No. Las versiones originales dicen se hizo carne, y el verbo, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Ese verbo es el Dios del antiguo pacto. Dios es invisible, pero lo podemos ver en la faz de Jesucristo. Entonces, ese niñito que nació en Belén no es la segunda persona, no es un extranjero, es Dios manifestado en carne. Y vimos su gloria. Primera de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La Biblia dice, usa el término indiscutible. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se hizo carne. ¿En qué consiste el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne. No dice que la segunda persona se hizo hombre. Por el amor de Dios, aprendamos a investigar las escrituras. Miremos los textos con los contextos para no caer en pecados contra la doctrina pura, contra la divinidad de Jesucristo. Qué precioso es esto. Entonces los reyes de Oriente tenían su razón. El niñito de Belén es el rey de Israel manifestado en carne. Entonces Pablo dice indiscutiblemente, no hay ninguna discusión.
que Dios fue manifestado en carne. Eso no admite ninguna discusión. Por ahí andan algunos discutiendo que son dos, que son tres. Mi Biblia dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo el Señor. Entonces, Jesucristo es. Ahora, trasladémonos un momentico a Isaías 9:6. Y dice de la siguiente manera: He aquí que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado, o sea, el señorío universal sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. La Biblia reconoce, el profeta Isaías reconoce a Jesucristo como el Dios fuerte. Lo reconoce como el Padre eterno. Ese niñito es el Dios todopoderoso, es el Dios todopoderoso, pero también escuche como dice el profeta, Padre eterno. La Biblia no habla del Hijo eterno, eso es una doctrina falsa. La palabra de Dios nos habla del Padre eterno. El Hijo no es eterno porque el Hijo no figura en el antiguo pacto como hijo. Figura como Dios eterno, como Padre eterno, como Rey eterno, pero no como Hijo eterno. Eso es una doctrina que no admite ninguna posición en las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, cuando el escritor sagrado dice que un niño nos es nacido, eso es lo humano de Dios. Y cuando dice que hijo nos es dado, es lo divino de Dios. En Jesucristo habían dos naturalezas, la divina y la humana. Como niño es el Dios que se hizo hombre y como hijo es el Dios eterno. Cuando usted escuche la palabra Padre en la Biblia refiriéndose a Jesucristo, está hablando de Dios en espíritu. Y cuando usted oiga la palabra Hijo refiriéndose a Jesucristo, está hablando de Dios en la carne. Eso no admite discusión. Le reitero, por ahí andan algunos discutiendo que son dos, que son tres. Déjenlos, no les haga caso. La Biblia es cristocéntrica. La Biblia no nos presenta sino un solo, único y verdadero Dios. Entonces fíjese que en el versículo 11 hay una claridad al respecto. Esos profesionales, esos hombres que vinieron del oriente, esos astrónomos, traían unos regalos pero mira, ¿a quién le trajeron los regalos? Verso 11. San Mateo capítulo 2, verso 11. Y al entrar en la casa vieron al niño. Lo primero que vieron fue al niño. Lo que pasa es que ese niño es el primero y el último, el alfa y la omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Luego vieron a su madre María y postrándose, dice no dice los astrónomos no adoraron a María, adoraron fue al Señor, y lo adoraron, no dice les adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron, no dice les ofrecieron, esos tesoros fueron solo para Jesús. ¿En qué consistieron esos oros, en esos presentes? Oro, incienso y mirra. El incienso nos habla de la adoración profunda y del sumo sacerdocio de Jesucristo. El oro representa la santidad y la divinidad de Jesucristo. Jesucristo no es un Dios, es Dios único y verdadero. Y la mirra nos habla del sacrificio de la cruz. Mirra habla de amargura, de dolor. Está refiriéndose al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mis queridos hermanos, el tiempo se nos acabó. Seguiremos con esta doctrina. Dios les bendiga.